Capítulo 8, verso 31 en adelante. Usted me indica, si no en la pantalla también ya lo tenemos o lo vamos a tener, amén. Aleluya, dice la palabra del Señor, si ya lo tiene y me permite leerlo, sígalo con su vista. Dice el verso 31 de San Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios, damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, tarde, porque es una bendición estar en tu casa, Señor, sentir tu presencia, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y llene nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Tú sabes cómo venimos hoy, tú sabes, Señor, nuestras necesidades, nuestras luchas de la semana, Señor, nuestros problemas hoy tú los conoces, pero sabemos, Señor, quién eres. Sabemos que tú eres poderoso y que vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor, por los que nos están escuchando, Señor, por los que están, Señor, anhelando tu palabra en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa. Es un día bendecido, amén. ¿Así lo cree, hermano? Yo digo que sí, dice la Escritura que la misericordia del Señor es nueva cada día, ¿no? Y estamos estrenando misericordia hoy, y así que tenemos vida y estamos agradecidos por eso. Bueno, hoy como estos domingos últimos, hemos estado hablando acerca de la libertad por los acontecimientos en nuestro país, ¿verdad? Celebramos hace unos días la independencia de nuestro México, pero decíamos, vamos más hacia allá los que conocemos a Cristo. Nos ha dado una libertad espiritual, ¿verdad? Ya no somos esclavos más del pecado. Y este verso tan conocido porque dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no lo sabemos, pero creo que a veces es aislado. Y no sabemos el trasfondo, ¿verdad? Lo que hay antes, lo que hay después de este verso, que es bien importante. Lo está diciendo Jesús. Si usted tiene una Biblia que trae las letras en rojo cuando Jesús está hablando, usted se va a dar cuenta que Jesús es el que está dialogando, dice aquí, con algunos judíos que habían creído en él. Pero muchos de ellos que estaban ahí a su alrededor, cada vez que escuchaban a Jesús hablar, había gente que quería matarlo. Recuerda que hay muchos pasajes acerca de eso, pero no había llegado el tiempo, hasta este momento, dice el Evangelio de Juan, no había llegado el momento. Entonces Jesús, ¿verdad?, a veces salía entre la multitud, se iba a otro lado, porque no era el momento. Él estaba esperando el momento para dar su vida en la cruz del Calvario. Así que empiezan a hacer un diálogo bastante interesante, porque
el Señor habla acerca de la verdad que hace, ¿qué? Libres. Ajá, yo quiero que lo recuerden mucho, porque a lo mejor podemos andar libremente en las calles, ¿verdad? A lo mejor con algunas situaciones, algunos cuidados, lo hacemos hoy, reservas, ¿verdad? Incluso estamos en este lugar con algunas reservas, pero podemos sentirnos libres de poder adorar el nombre del Señor, de reunirnos, tener una sola fe, ¿verdad? Y clamar al nombre del Señor y adorar su nombre. Ellos dicen, ¿cómo nos hablas tú acerca de ser esclavos cuando nunca hemos sido esclavos? No se daban cuenta de su condición. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo, si nos ubicamos un poquito en el tiempo, en la historia, en aquel tiempo aquellos judíos estaban siendo oprimidos por el yugo romano, y era un yugo bastante fuerte. Aunque les permitían, ¿verdad?, tener sus propias creencias, los dejaban hacer, ¿verdad?, sus reuniones y creer en lo que ellos quisieran. Pero todos los tributos se le pagaban a Roma. Ellos eran esclavos, así habían sido conquistados por Roma. Pero decían ellos, ¿cómo? ¿De qué nos estás hablando si nosotros jamás hemos sido esclavos? Se les olvidó la historia, ¿verdad? Porque sabemos en el Antiguo Testamento cuántas veces no fueron cautivos y Dios los liberó. Ahora se encuentran en esa condición porque igual se habían separado de Dios. Dios conservaba a su pueblo y conserva a su pueblo, pero el pueblo muchas veces no quiere vivir bajo la libertad que Cristo da. Así que empiezan a dialogar y les dice el Señor el verso 32, tan conocido, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no sé si alguna vez usted se ha preguntado, bueno, pero ¿qué es la verdad? La Escritura, ¿verdad? San Juan también nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo, y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad, dígalo más fuerte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús, ¿verdad? Lo que dice la Escritura nos dice que hay que conocer a Jesús para ser libre, es lo que nos quiere decir el Evangelio de Juan en esta narración. Le digo que Juan tenía un estilo muy peculiar para escuchar los sermones, las predicaciones, enseñanzas que Jesús daba, él las anotaba. Muchas cosas quedaban en su corazón, pero la gran mayoría él las anotaba, por eso tenemos el Evangelio de Juan, porque él estuvo muy de cerca en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo, al ministerio de nuestro Señor. Y entonces Juan lo más seguro es que afiló su oído y dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Juan nos explica que la única forma de conocer a Jesús, de conocer la verdad, es acercándonos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Usted tiene una Biblia, yo espero, ¿verdad?, que todos tengamos una Biblia, ya sea física o no sé, tal vez en internet, como usted quiera, pero todos tenemos una Biblia, o tal vez tenemos solamente el Nuevo Testamento. Algunos en algunas ceremonias les regalan este tipo de libros, ¿no?, el Nuevo Testamento. Bueno, esta palabra que nosotros tenemos es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y ahí está la verdad, ahí podemos encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. A veces andamos buscando a Jesús por otros lados. Yo creo que cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, teníamos nuestro propio concepto en cuanto a Dios. A cada quien nos enseñaron una forma de acercarnos a Dios, o a lo mejor ni siquiera nos enseñaron una forma de un acercamiento a Dios, pero la gran mayoría, aunque no fuéramos cristianos, había alguien, tal vez los padres, los abuelos, algún tío, que nos hablaban y nos hacían sentir que había un Dios, y cada quien conocimos a Dios de diferente manera, ¿no es cierto? Hay quien dice, no, a mí me enseñaron un Dios tirano, malo, que hacías algo malo y te castigaba. Algunos he escuchado que dicen, no, yo entendía a un Dios bastante lejano, que ni siquiera me escuchaba, ni siquiera volteaba a verme. Yo conozco otro Dios, dicen otras personas, que solamente a los buenos quiere, pero a los malos los echa al infierno porque es muy malo, porque nada más ama a los buenos, ¿no? Cada quien, ¿verdad?, que tenemos o teníamos nuestro propio concepto. Pero la palabra fue la que nos ha centrado en conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios que nosotros tenemos es la que nos acerca para conocer a Dios, conocer la obra del Señor Jesucristo y saber qué hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted ama la palabra que tiene, hermano? ¿Sí? Dígalo más fuerte para que todos nos escuchen. ¿Sí ama, hermano, la palabra de Dios?
Yo espero que sí. ¿La ha leído todo este tiempo, todo este año, ya más de la mitad del año? ¿Sí, de veras? Porque casi siempre al principio de año, ¿verdad? Les invitamos a que leamos la palabra. Y hay quien lee, si usted está apasionado de la palabra, en menos de un año usted lee la palabra y vuelve a leer otra vez porque le apasiona. Eso es bien importante, es bien fundamental porque eso genera en nosotros libertad. Usted no va a ser libre si no conoce la palabra de Dios, porque es la única forma de conocer del Señor Jesucristo, la palabra. Podemos escucharla, hoy las cosas se nos facilitan mucho, ¿no? A través del internet tú pones si hay alguien que te lee el pasaje, ¿no? A lo mejor estás ocupado, no sé, haciendo algo, mejor no alcanzas a leer bien, pero tú pones esa parte, ¿verdad?, del internet y tú escuchas la porción que tú quieres escuchar. Pero ¿qué pasa cuando la palabra hace algo en nuestras vidas? ¿No es cierto que trae libertad? Yo siempre he pensado, así como le digo, cada uno de nosotros tuvimos nuestra propia forma de pensar quién era Dios antes de conocerle, que según la corriente en la que hayamos crecido, es el concepto que tenemos acerca de Dios y de la verdad, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son católicas y dicen que tienen la verdad y creen en muchas cosas, ¿no? En otras religiones igual. Pero yo creo que depende mucho de la corriente donde tú estás cimentado para saber y conocer perfectamente la verdad. Y hoy se necesita conocer la verdad. Y yo recordaba, no sé, tal vez estoy un poquito equivocada, pero yo no sé si se ha fijado en el árbol que tenemos aquí en la esquina, que está todo así despeinado, así. Allá había un árbol y el otro lado que tenemos unas plantitas verdes, había otro árbol hace tiempo, yo creo que como unos 8 años más o menos, espero no estar equivocada. Y alguien lo sacó, los arbolitos estaban bonitos, pero pues alguien se los llevó y uno lo secaron, no se secó y bueno. Y una hermana le dijo al pastor: hermano, yo tengo un arbolito que es muy pequeñito, me lo regalaron, se lo voy a traer para que lo siembre usted ahí. Y nos quedamos, pero bueno, está bien, tráigalo. Y el arbolito no estaba así de despeinado y era un arbolitito así. Entonces cuando el hermano César lo sembró, le dice la hermana: tiene que hacer un hoyo muy profundo, porque si no quedan los árboles, empiezan a crecer y quedan como en la superficie y la raíz y va a afectar. Pero veíamos, hermano, yo estaba ahí, veíamos tan chiquito el árbol que tú dices: no voy a hacer un hoyo de 1,5 metros, ¿verdad? Pues ¿para qué, no? Si el árbol mide como 10 centímetros, ¿no? Será demasiado pequeño el arbolito. Entonces el hermano empezó así a excavar y le dice la hermana: más abajo, hermano, si que no tiene fe, va a crecer el árbol. Y tanto el hermano César como yo creo que pensamos lo mismo: hermana, el árbol se va a ahogar, se va a perder ahí, ¿no? O sea, lo vamos a sepultar al árbol porque no se va a poder. Y la hermana nos insistía y nos insistía, pero como vimos que no era así tan como muy sabio, pues hasta cierto espacio le dejamos, ¿verdad? Y el hermano ya lo sembró, no costó nada de trabajo. Y ahora veo el árbol, ¿verdad? Siempre que vengo, que doy la vuelta, veo el árbol, que el árbol sí creció. Y siempre he pensado: ¿cómo estarán las raíces de ese árbol, no? ¿Y de dónde se sostiene el árbol? No, aquí no hay una corriente de agua, ¿o sí? Pero yo digo: Dios, eres tan grande y tan poderoso que como en una ciudad, ¿verdad?, de asfalto, donde todo es cemento y tantas cosas, Señor, ¿cómo los árboles buscan de dónde alimentarse? Porque el árbol ya tiene años. Y yo creo que en su casa usted ha visto, ¿verdad?, más árboles que ya tienen un buen tiempo y dice: bueno, ¿cómo ese árbol se ha conservado? ¿Y cómo es que se conservará? Pues es lo mismo que pasa en la situación de nuestras vidas cuando estamos cimentados, cuando estamos en esa corriente de agua. Y quiero invitarle que busque, por favor, ahí en el libro de los Salmos. Y vamos a analizar un poquito acerca de la verdad y de lo que podemos aprender del Señor a través del Salmo 1. Salmo 1, si quiere hacer su apunte. ¿Qué es lo que nos puede dar la palabra de Dios cuando la conocemos nosotros?
En primer lugar, salvo que también a lo mejor se sabe usted de memoria, la primera palabra que encuentra el salmista es bienaventurado, que quiere decir feliz, pleno, lleno. Aquella persona que es feliz, a lo mejor usted dice, yo nunca he sido feliz. A lo mejor a usted le falta conocer la verdad, le hace falta conocer a Jesucristo de cerca. De repente traemos el concepto que está muy lejano y dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios está cercano a nosotros, que es el tiempo de buscarle porque Él está presente en nosotros. ¿Qué encontramos cuando conocemos la verdad? Y estamos hablando acerca de la libertad. Y entonces ahí encontramos una libertad para ser, ¿qué? Felices y plenos. No sé antes qué le llenaba, pero tal vez usted pensaba, si fuera famoso, si tuviera tal vez una carrera, o si fuera muy guapo o muy guapa, entonces yo sería feliz. Conozco a mucha gente, hermano, de cerquita, que tiene mucho, que ha tenido mucho y que no es feliz. Y que muchas veces han dicho, quisiera cambiar todo lo que tengo por tener un poquito de felicidad. Tú te das cuenta que a esa persona le hace falta encontrar la verdad, que es Jesucristo en su vida. Entonces tú te aferras como el arbolito, ¿sí me entiendes? Dice aquí que tú eres feliz si tú crees en la verdad que es el Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros podemos encontrar lo mejor, los mejores consejos, ¿en quién? En la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor Jesucristo, es la verdad que nosotros necesitamos. ¿Alguna vez has recibido consejo de malos? No dice malos consejos, dice ¿qué? ¿Consejo de quién? De personas malas. Y a veces es bien sutil, ¿no? Nos dan un consejo, pero que no va de acuerdo a la palabra. Pero cuando tú conoces la palabra, porque la palabra te apasiona, no sé si en la mañana te levantaste a leer tu Biblia, no sé si ayer la leíste, toda la semana la estás leyendo, no sé si buscas la manera, ¿verdad?, de levantarte temprano para leer la palabra. Pero debería de ser, ¿verdad?, para nosotros, porque yo siempre me imagino, ¿verdad?, al árbol que diga, pues aquí no hay corriente de agua, tomo mis raíces y me echo a correr para buscar. No, el árbol está plantado ahí y tiene, le digo, más o menos 8 años que ese arbolito está ahí y ahí encuentra la corriente que él necesita. Cuidado con el consejo de quienes, de malos. Y a veces somos las personas que aconsejamos y damos malos consejos. Y también está aquí en el enemigo. Y también te has dado cuenta que a veces tenemos nuestros propios pensamientos y son malos. ¿Y cómo sacar esos pensamientos? ¿Y cómo decirle al enemigo que se vaya de nuestras vidas? Porque no necesitamos nada de él a través de conocer la palabra. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad va a ser en tu vida libertad. Porque el enemigo nos oprime, nos apresa, los pensamientos que tenemos. Dios ya no está contigo. Ay, horas y horas y no pasa nada. ¿Por qué a otros sí les respondes? ¿Por qué? ¿Por qué no te escucha? ¿Verdad que te sientes solo? ¿Verdad que el enemigo empieza a darnos malos consejos? ¿Por qué no vas y buscas que te lean la mano? ¿Por qué no vas y buscas en el horóscopo? ¿Por qué no vas y buscas, verdad, a tal o cual persona? Empieza a buscar. Tal vez con eso te pueda quitar la soledad. ¿No son esos, hermano, malos consejos o consejos malos? Pero cuando tú conoces la palabra, tú sabes, ¿verdad?, de dónde te vas a tomar, de dónde te vas a agarrar. Vienen pensamientos malos a todos nosotros, es cierto, a todos nos sucede, pero depende de ti en lo que tú hayas creído. Dice que este hombre es feliz porque no oye consejos de malos, dice que ni estuvo en camino de pecadores. Y esta sí es nuestra experiencia también. Porque todos tenemos una historia, ¿verdad?, lejos de Jesucristo, bien triste. ¿Cómo andábamos en camino de pecadores? Y muchos pensábamos que era lo de hoy y que era la moda y que no había ningún problema, ¿no? Y el enemigo que nos decía, pues, ¿qué te preocupa? Todo el mundo lo hace. ¿O tú crees que todos son buenos? Y andábamos en caminos y nos sentíamos de repente bien, pero vimos nuestra gran necesidad y nos acercamos al Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta qué estaba mal y qué estaba bien delante de Dios, qué podía quitar de mi vida y qué podía dejar en mi vida. Pero ¿qué me hizo conocer eso? La palabra de Dios. Por eso le digo que la palabra de Dios es la que trae a nosotros libertad. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Alguna vez se ha sentado, hermano,
con alguien, tal vez con un grupito para burlarse de los que pasan, o tal vez del compañero de trabajo, no sé qué, les ponemos apodos, nos burlamos de cómo caminan, de cómo son, de la cara que tienen, les ponemos nombres, sobrenombres y nos burlamos. Hermano, ¿y nunca le ha tocado que se burlen de usted? ¿Verdad que molesta? Se siente uno mal. ¿Y alguien ha experimentado, hermano, que se burlen de usted porque usted es cristiano? Ay, ahí viene el santurrón. Ay, cuidado, el Hijo de Dios, 3 metros arriba de la tierra porque es tan santo, ¿verdad? Algunos nos decían en alguna ocasión, es que ustedes son salta para atrás. Y le digo, ¿qué es eso, no? Y dice, pues es que ustedes son de los que ya no son católicos, ya son cristianos, aleluyas, aleluyos, y quise que tantas cosas nos decían, y se burlan, hay gente que se burla porque nosotros somos cristianos. ¿Se acuerdan cuando nos sentábamos a hacer lo mismo y nos burlábamos de los demás? Pero el hombre que tiene su fundamento en la palabra sabe que eso ya no se debe de hacer. Todos, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos. Yo no sé usted cómo plasma la belleza, ¿verdad? Pero cada quien vemos las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Lo que para mí puede ser bonito, para usted a lo mejor no le gustan. Entonces de repente caemos en ese punto de burlarnos, dice, de escarnecer, de burlarnos de las personas, porque a lo mejor ni piensan como nosotros, porque no visten como nosotros, porque no son cristianos como nosotros. Pero hermano, yo siempre he entendido que tenemos que respetar a la gente. Sí tenemos que hablarles la verdad, ¿verdad? Llega el momento donde tú tienes que hacerlo. Pero más que lo que diga tu boca, tiene que hablar lo que tú eres, lo que tú haces, ¿verdad? Cómo tú, es que tú resuelves los problemas, cómo es en un momento de dificultad, qué decisiones tú tomas. La gente sí nos observa. Pero este hombre que es feliz, nos dice el salmista, dice el secreto, el verso 2, sino que la ley de Jehová está. ¿Qué dice el verso 2 esa parte? Sino que la palabra de Dios, porque la ley es la palabra de Dios, ¿está qué? ¿En qué te deleitas? ¿No? Teníamos que preguntarnos hoy, ¿no? ¿En Netflix? ¿No? ¿En ver todas las series? ¿La Casa de Papel? ¿Verdad? No sé si te pasa, pero hay series tan emocionantes, el Chapo, la vida del Chapo, ¿no? Hoy son héroes los narcos, ¿no? En tal sentido de que quieres adelantarte, ¿verdad? El capítulo que sigue porque tú quieres. Mi deleite es Netflix. Perdón, ¿verdad? Si alguien que trabaja ahí se ofende, perdón. Pero ¿cuál tendría que ser nuestro deleite según el salmista para ser bendecidos, estar contentos, felices, completos? Leer la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Tú puedes leer la palabra, pero puede ser que no la creas. Tú puedes leer la palabra, pero a lo mejor no la razonas, y ese es otro problema que nosotros tenemos. Sabemos versos aislados, por eso le digo, sabemos versos aislados y a veces no sabemos ni por qué lo dijeron. Entonces tomamos un concepto de que Dios es malo. Y entonces es que Dios es. Y entonces Dios me tiene que dar esto porque ahí dice en la palabra. Cuando tú lees todo el contexto, tú te das cuenta de que por qué Dios permitió esa situación. Dice el salmista, no está muy bonito, sino que la ley de Jehová, y ley tú puedes cambiarle, ¿verdad? Por la palabra Biblia. Sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios está nuestra delicia. ¿Te has deleitado, hermano? Deleítate con la palabra, enamórate de ella, apréndete los salmos. Génesis, si tú quieres ver cuál es el origen del mundo, del planeta, de cómo es, ¿verdad? Que el hombre fue hecho, ahí está Génesis, ¿sí o no? Explicado. Tú quieres saber qué va a pasar en la eternidad, los últimos tiempos, lo que estamos viviendo hoy, ahí en la escritura dice, tú puedes leer Apocalipsis y te vas a dar cuenta de muchas cosas, Mateo 24, hay muchos detalles que hay para poder comprender quiénes somos, en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Todo es a través de la palabra, pero hay que
razonarla. Mucha gente no razonamos la palabra y es lo complejo para la vida de un cristiano. Por eso el cristiano, hermano, a veces sucede lo que tal vez vemos en algunos árboles que se secan. No hay de dónde tome agua, donde se nutra, y entonces ¿qué va a pasar con ese árbol? Lógico, se va a secar. El árbol tiene que buscar de dónde alimentarse. En el caso de nosotros tenemos que alimentarnos acerca de ¿qué? La palabra todos los días de nuestra vida, todos los días. Aplica un tiempo, date un tiempo para hablar con Dios y leer su palabra. Y razona la palabra, entiende la palabra, pide al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría para poder comprender lo que Dios está diciendo a tu vida. En la ley de Jehová se deleita, y en su ley medita, de día y de noche. Fíjate, es la clave para ser feliz, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien, ¿verdad? Porque de repente, en alguna ocasión, en una conferencia que nos invitaron, en un congreso, de repente cuando a mí me tocaba predicar, de repente vi todo el ¿cómo se llama? El auditorio, todo el auditorio muy lleno, y la hermana que me había invitado, ¿verdad?, a predicar, muy amigas y todo eso, estaban sentadas, pero ya cuando vi el auditorio, ¿verdad?, y vi a las hermanas que habían predicado anteriormente, yo le digo, ¿qué hago aquí? Y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar, ya me dio miedo y no quiero pasar. Y me dice, no, pues es que ya te anuncian, tú tienes que pasar. Le digo, ¿sabes qué? Tengo miedo, no quiero. Y hermano, cuando yo pasé, de repente, ¿verdad?, todos voltearon su mirada hacia atrás, hacia la puerta principal, y pues ahora ¿qué pasa? ¿No? De por sí los nervios que yo tenía. Y es que pasaba, yo creo que usted conoce a esta artista, a Lupita D'Alessio, sí la haga de conocer. Y había llegado exactamente en el momento que yo había pasado, había llegado, y pues lógico que la sentaron hasta adelante. Y entonces, hermano, ¿por qué le estoy platicando esto? Porque es una persona pues que tiene un talento que Dios le ha permitido, ¿no? De las mejores cantantes, pienso yo, pero con una gran necesidad cuando yo la conocí en ese momento. Y entonces ella estaba sentada ahí, y tú ves a las personas, ¿no? Tú ves a las personas y tú dices, pero es que ellos lo tienen todo, ¿sí me entienden? La gente a sus pies, el dinero, la fama, la gente la busca. Todo el mundo volteaba a verla a ella, no crea que a mí, no me hacían tanto caso. Pero tú te das cuenta, ¿no?, que la fórmula para ser libre, y a lo mejor no tienes lo que ella tiene, ¿verdad?, o no tengo lo que ella tiene, pero como tu deleite está en conocer a Jesús, tú te sientes bien privilegiado. A veces uno no conoce la historia de las personas, ¿verdad?, que están al frente, y uno los idolatra y uno los alaba. Le digo honor, ¿verdad?, a esta mujer, gracias a Dios, porque ahora ya conoce de Dios. Pero yo me acuerdo de esa mujer, era pequeñita en su estado que ella estaba, en su situación de vivir en pecado, en maldad, y tú dices, es que esas personas nunca van a escuchar de Dios, y sí lo hacen porque tienen una gran necesidad. Y ella necesitaba meditar en la palabra de día y de noche. Cuando de repente, ¿verdad?, llego a escuchar alguna entrevista que le hacen y habla de Cristo, sí, es otra persona. Cuando yo la conocí ese día, se le estaba hablando apenas acerca de la palabra, y a mí me impresiona, y si le doy este testimonio, es porque hay una gran diferencia cuando conoces a Cristo y cuando no conoces a Cristo. Cuando conoces su palabra y no conoces, ¿cuál es el centro de tu plática? Es Cristo. Y a lo mejor te van a decir, ay, ya vas a empezar con tu Dios, y tú siempre Dios, y para todo oras. De repente estás en la junta, ¿verdad?, allá en la escuela, en la primaria, y tú piensas que la maestra va a orar para iniciarse, ¿o no? Vamos a empezar la junta, y la maestra empieza a hablar, ay, pues no estoy, ¿verdad? O le dices a la maestra, ¿cómo le dices? Perdón, hermana, y te queda bien. Ay, en la ley del Señor tenemos que meditar. ¿De qué tienes que hablar? Y se tiene que notar en la forma como hablas. Te decía que la forma como resuelves tus problemas. Si no está sucediendo esto en tu vida, es que a ti te falta conocer la verdad, y a lo mejor todavía estás atado o atada.
Y te hace falta esa libertad y necesitas meditar en la palabra de día y de noche. A lo mejor ya tienes sueño. Pídele a Dios que te quite ese sueño, pero que ese día no se te olvide leer la palabra. Por la mañana, si te tienes que levantar más temprano para hacerlo, gloria a Dios, el día va a ser diferente con sus luchas, sus problemas, pero estamos fortalecidos. ¿Sabes quién se alimenta? El Espíritu que el Señor nos ha dado, pero es a través de conocer y creer en su palabra. ¿Será como qué? Será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú conoces la palabra, las circunstancias no importan, ¿no? ¿Sí? Tú te pones a pensar, ¿y el COVID? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y esto y lo otro? Y no. Si tú piensas así es porque tus raíces no están tomando de la fortaleza de la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pueden pasar miles de cosas a nuestro alrededor, hermano. Pudiera ser, ¿verdad?, que otra vez tuviéramos que estar encerrados, pero la palabra se sigue predicando, ¿no es cierto? Podría ser, ¿verdad?, que viniera otra situación más difícil, pero si estamos sustentados con la palabra, entonces nosotros vamos a estar fortalecidos, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque dice aquí que el árbol está plantado, ¿cómo? ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua. Sabe de dónde alimentarse. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú no lees la palabra, entonces ¿cómo es tu espíritu? Pasan dificultades, situaciones, empiezas a tener temor a tal grado, que tú te das cuenta, según tú, de que Dios ya no está contigo. Pero no es Dios el que se aleja, somos nosotros, ya no creemos en su palabra, ¿verdad? Si hay ahora tantas cosas que llaman nuestra atención, ¿verdad? Que buscamos, cuántas horas invertimos, no sé, ¿verdad? En el caso del internet, les hablaba acerca de las series, el fútbol, que es muy apasionante, podemos ver todos los partidos, hoy los puedes ver desde la mañana hasta el anochecer, ¿verdad? Si te gustan las novelas, ¿verdad? Hasta las pasadas te las vuelven a poner, ¿no es cierto? Hasta dejas de comer o de cenar o de lo que tú estás haciendo con tal de ver qué va a pasar con la novela, aunque ya la hayas visto 3 veces, ¿eh? Y eso hace que nosotros nos alejemos de la corriente que trae a nosotros vida. ¿Se acuerda que en una ocasión el Señor Jesús habló con una mujer que todos los días iba a sacar agua del pozo? ¿Había necesidad o no en la vida de esa mujer? Tenía un grave problema, no tenía de dónde tomar la agua espiritual. Por eso buscaba la manera de llenarse de muchas cosas en su vida. Pero un día se encuentra con el agua de vida eterna, el Señor Jesucristo. Y si yo tengo el agua que tú necesitas, ya no busques más por aquí o por allá. Yo tengo lo que el hombre necesita. Yo te puedo satisfacer porque has pensado llenar con el mundo esos huecos, esos vacíos que tú tienes. Tú piensas que por tener 6 maridos vas a ser feliz, ¿no? Fue lo que le dijo, ¿no? Pero se encuentra con el Señor Jesús y ¿qué pasó? Su vida fue transformada y dijo, he encontrado un hombre que conoce todo lo que yo soy, o sea, en otras palabras, lo que yo necesito. Las personas no podemos llenar la vida de las otras personas, solamente es Jesús y a través de conocer su palabra. Me gustaría mucho, hermano, poderle convencer de que lea la Biblia todos los días, me encantaría. Me gustaría mucho, es más, por eso estoy aquí al frente de usted, por eso le estoy enseñando esto, porque me gustaría que usted se apasionara. Pero me gustaría mucho que esa decisión saliera de su corazón y que usted dijera al Señor, Señor, ayúdame, porque todos los días voy a estar alimentándome de tu palabra. No voy a dejar que mi vida, que mi espíritu se seque, porque entonces si empiezas a buscar cosas que no son, y de repente alguien te platica algo y tú crees que sí, ¿te acuerdas los malos consejos? Aquellos que a lo mejor Diosito se enojó contigo porque como te hiciste salta para atrás, pues entonces ahora regrésate a lo que eras antes. Antes te iba mejor. ¿Por qué no empiezas a poner, verdad, tus ofrendas con unos cocos, unos dulcecitos y no sé qué más para que te vaya bien? ¿No son consejos malos? Ofrendo, diezmo y cada día tengo menos.
ayúdale a Dios. Ponte un moñito rojo, una sábila con moñitos rojos. No lo haga, por favor, no lo haga. Pero la verdad que son consejos que vienen acá. Unas monedas a la entrada de tu puerta y verás $1 cortado en no sé cuántas partes. Alguna vez en algún lado lo leí. No son consejos malos, Y entonces, ¿verdad? Empezamos a decir, sí es cierto, sí me iba mejor antes, pero ahora que soy cristiano. Pero la palabra, ¿verdad? Que nos enseña qué está bien y qué está mal. ¿Tú quieres ser una persona sabia, un hombre o mujer sabio? Necesitas conocer la palabra de Dios para cuando tú tomes una decisión sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a lo que tú creas, a tus emociones, ¿verdad? Sino que el Señor te centre en lo que es mejor y que no ofende a Dios. Dice este árbol, no sé qué piense usted de este verso, pero este árbol dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace. ¿No le gustaría, hermano, que pasara eso en su vida? ¿Cuántos quieren ser los más prósperos de la Ciudad de México, hermano? ¿Cuántos quieren aparecer en las revistas, verdad, antes que Carlos Slim? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? Yo quisiera vivir ese texto, usted dice, ¿no? Pero aquí nos habla de algo que va más allá del dinero, de la economía y de la fama, sino de que tú tengas una libertad plena. En una ocasión leía un libro que se llama, ese sí se lo recomiendo si lo quiere leer, es secular, se llama Cuba para principiantes, y a mí me encantó ese librito porque exactamente, si tú quieres conocer un poquito de Cuba, y entonces nos habla, no voy a decir el nombre del dirigente, usted sabe a quién me refiero, pero dice que tenía tanto miedo porque tenía tantos enemigos en su vida que ya no dormía para nada y lo tenía todo, ¿verdad? Era el dirigente de aquella nación, pero había mucha gente que lo odiaba, había así mucha gente también que lo quería. Entonces dice que todos los días se tenía que ir a vivir a una casa diferente para que no lo buscaran y lo mataran sus enemigos. Dice que a alguien se le ocurrió en alguna ocasión, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿por qué no buscamos una persona que se parezca mucho a ti? Y entonces empezó a ver, ¿verdad? Una convocatoria, a ver qué se parecía, a ver si hablaba así como tipo cubano y todo este tipo de cosas y que se pareciera mucho físicamente, estatura, peso, todo. Y lo encontraron. Le dijeron, no, ahora en los actos más, que veamos que hay más concurrencia, tú vas a pasar y todos van a creer que te vas a aprender los diálogos, cómo me muevo, si muevo las manos y digo como yo me he visto. Y lo prepararon este hombre. Y en una ocasión le hacían la entrevista, ¿verdad?, al doble. Y le decían, ¿cuál era tu mayor temor? No, pues le pagaban y le pagaban bien. Es que me fueran a matar. Porque si al dirigente, ¿verdad?, al presidente lo querían matar, pues era lógico que yo era tan parecido que me podrían matar cualquier persona. Dice, desde el día que yo acepté ese compromiso, tampoco pude dormir. Dice que tenía un gran miedo y dice, él he prosperado económicamente, me he mudado a otro país, decía el doble, pero siempre me he sentido intranquilo porque como me parezco tanto a él, pienso que en cualquier momento va a surgir una persona que me puede hacer daño. La gente tiene inseguridades, sí es cierto. Dice, pero lo tenía todo, podían guardarlo, cuidarlos muchos guardias, ¿no crees? Pero dice que él nunca sintió paz, ni sintió esperanza. La gente que prospera a veces tiene tanto miedo por todo lo que tiene, ¿te das cuenta? Y no puede estar con una vida normal y está atado, no hay libertad en sus vidas porque no pueden hacer muchas cosas. Porque la gente tiene miedo, porque la gente no tiene esa libertad que nosotros tenemos. Nosotros cuando conocimos la verdad, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Te sentiste realmente libre? Sí, ¿verdad? Esa esclavitud del enemigo, esa esclavitud que teníamos en cuanto a vivir el pecado tras pecado, nos daba igual, nos sentíamos creo que hasta más importantes según nosotros. Pero cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, limpió nuestra maldad, perdonó nuestros pecados, entonces aquellas cadenas se rompieron en su nombre. Somos prósperos porque tenemos la palabra en nuestras vidas. Podría faltarnos muchas cosas, le decía yo,
Es que el árbol que está plantado sobre esas corrientes no le importa la dificultad. Yo sé que a veces nos preocupa qué voy a comer mañana, es cierto. Muchos, ¿verdad?, nos quedamos sin trabajo en esta situación. Muchos no tenemos la economía que quisiéramos, etcétera. Pero hasta aquí, hermano, ¿no es cierto que Dios nos ha sustentado? Y a lo mejor ahorita no estamos trabajando como trabajamos anteriormente y hay comida, ¿verdad?, en la casa, hay lo que nosotros necesitamos. La palabra se está haciendo, hermano, en nosotros tan personal. Cuando nosotros amamos la palabra, la creemos y decíamos, la razono. Entonces yo le doy gracias a Dios y le pido, Dios, susténtame hoy. No tengo trabajo, ábreme una puerta de bendición. Señor, que no haga falta nada en mi casa. Señor, ayúdame. La confianza la tengo en ti. Señor, tú eres el que me sustenta. ¿Cuántos podrían decir que hasta aquí me ayudó el Señor? Hay una parte que dice Benecer, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó Jehová, dice la Escritura. ¿Y verdad que el Señor es fiel? ¿Está confiando en la palabra del Señor, hermano? Pero hay una parte, estoy hablando acerca de los que somos ya libres, ¿verdad? De lo que hacemos su voluntad, confiamos en la palabra del Señor. Pero hay algunos que son malos, estos son esclavos, y nos dice el salmista, no así los que... Los malos, los que no creen en la palabra, ni se conducen por medio de la palabra, ni creen en el Señor Jesucristo, sino que se burlan. ¿Cómo son aquellos malos? Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Dice que en cualquier momento usted puede admirar y decir, no, cómo quisiera tener de esta persona, hoy cuántas cosas tiene, y mira, y qué famoso, y cuántas casas tiene, y coches último modelo, y no sé, pero hermano, se da cuenta que la vida de los malos es, en cualquier momento se acaba, ¿verdad que sí? Tienen que andar huyendo de aquí para allá, lo que decía, no tienen una plena libertad. Los malos así son, aunque no temen a Dios. Ellos saben que en cualquier momento les pueden quitar la vida. Hay personas que han muerto muy jóvenes, ¿verdad?, que viven en maldad, que vivieron en maldad y todo esto. Y dice, pero ¿cómo es posible? Te impacta ese tipo de noticias, ¿no? Pero dice que la vida de los malos es así. Así que yo te invito a que nunca pienses, ¿cómo me gustaría tener lo que esta persona tiene? Por favor, no lo hagas. Lo que Dios ha permitido en nuestras vidas es bendición. ¿Sabes que lo que nosotros tenemos viene de lo alto? Sí, tiene dedicatoria del Padre de las Luces. Diario te manda lo que tú necesitas. A veces, Señor es tan bueno, tan misericordioso que nos da de más, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a veces con ese de más que nos da nos queremos como separar de Él. Pero no, tenemos que aprender a ser sabios y esto es a través de la palabra. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no estarán ya en la eternidad delante de Dios. Tú y yo que hemos creído en la palabra de Dios y que estamos aprendiendo, que estamos conociendo, sabemos cuál es nuestro destino final, sabemos que vamos a pasar la eternidad, ¿con quién? Con Dios. Tú sabes, y tú sabes que esta tierra no va a ser tuya. Tú sabes que tú y yo no nos podemos aferrar a este mundo porque nosotros no somos ya de este mundo, le pertenecemos a Dios. Y dice la Escritura que hay una patria celestial, ¿para quién? Para los que hemos creído en su palabra. Pero ¿qué va a pasar con los malos? Ya no se van a levantar, sino que van a ser echados al lago de fuego. Qué triste, ¿no? Porque hoy que tenemos vida, nosotros podemos decidir qué es lo que queremos para nosotros. Siempre digo, creo que cuando hablamos de eternidad nuestra mente se queda muy pequeña, porque siempre pensamos que lo más que podríamos nosotros vivir sobre esta tierra serían 100, 110 años, no sé si alguien ha sobrevivido más tiempo. Y tú piensas que hasta ahí, no, la eternidad se vive desde que ya creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia seguimos viviendo la eternidad y vamos a seguir estando ahí por la eternidad. Mejor nuestra mente no lo puede razonar bien, pero estamos hablando de que todo el tiempo estaremos en la presencia de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabes? Hay personas que piensan, puedo vivir mal, no importa. Incluso gente que ya conocieron la palabra. Llegado el momento, el Señor me va a abrir la puerta porque tiene tanto amor por nosotros. Y sí es cierto, Dios tiene mucho amor por nosotros.
Pero dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y acuérdense que muerte es separación. Y cuando tú ya conoces a Dios y tú sigues viviendo en pecado, sí, Dios tiene amor por ti. Te va a dar la oportunidad mientras tú tengas vida, pero la decisión es tuya. Entonces tú decides qué quieres para ti. A veces la gente piensa, no, sí, ya en el momento Dios pues, nos va a perdonar a todos. La Biblia no enseña esto. Por eso te digo, es importante conocer la palabra. Saber dónde voy a pasar la eternidad. Creo que la gran mayoría de la gente hoy en día, a través de esto que está sucediendo, tenemos o tiene mucho miedo, sobre todo, ¿verdad?, de morir, es lógico, ¿verdad? Somos carne, todavía tenemos carne. Pero hermano, el grave problema, miren, hermano, no es aquí. Aquellos que se quitan la vida pensando que con eso se acaban los problemas, abrieron una puerta, hermano, que por la eternidad van a estar sufriendo. O sea, no va a haber una mejoría si tú te quitas la vida. A veces entra ese pensamiento, es que muerto el perro, se acabó la rabia, le iba a decir al revés. Y entonces pues ya yo me muero. No. Cuando tú tomas decisiones así, en el momento que te quitan la vida, tú estás, o las personas que lo hacen, lamentablemente se van al infierno. Y entonces ahí, si estamos hablando acerca de vida eterna, ahí hay muerte eterna, separación de Dios para siempre. De repente pudieran las circunstancias cambiarnos en muchas circunstancias, muchas situaciones, cosas que nosotros no habíamos planeado. Pero si nosotros estamos cimentados en la palabra del Señor, no importa lo que venga a nuestras vidas, tú puedes estar confiado. Si da temor la muerte, pues sí, es algo que desconocemos, pero que vamos a pasar la eternidad con el Señor, pues eso nos da la seguridad de que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque los pecadores no van a estar con aquellos que son justos. Nosotros somos justos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea, Él nos declaró personas justas porque nos dio la libertad, nos perdonó de nuestros pecados. Porque Jehová conoce el camino ¿de quién? El Señor conoce el camino ¿de quién? De los que conocemos, de los que creemos en su palabra, de los que creemos en Él. Él conoce nuestro camino, sabe cuando te levantas, sabe cuando te acuestas, sabe la situación que estás viviendo, sabe la necesidad que tú tienes. Y mira, me encanta nuestro Dios, que es maravilloso, porque no solamente se da cuenta, sino que hace algo por nosotros. Él nos ama. Él está ahí cuando tú estás en el sufrimiento, cuando tú estás en que te dices tú, yo estoy bendecido, muy contento. El Señor está ahí en tu vida, no te deja en ningún momento. Mas la senda de los malos, o sea, decíamos, a veces anhelamos o deseamos lo que los malos tienen, hermano. Pero si tú razonas de acuerdo a la palabra, por eso decimos, tú te das cuenta qué está bien y qué está mal para tu vida, qué tienes que dejar. La palabra te enseña, la palabra es un espejo. Acuérdate, es la palabra de Dios y ella te enseña cómo debes de vivir, qué tienes que dejar, qué ya no tienes que practicar, de qué te tienes que alejar, de aquellas personas que a lo mejor son tus muy cuates, tus cuatachos, pero te incitan a hacer cosas malas. ¿Sabes qué? Aléjalos de tu vida. Si ellos no tienen la misma fe que tú tienes, ¿verdad? Y ya les predicaste la palabra y no quieren nada con Dios, no tienes nada que hacer ahí, ora por ellos. Pero ya no, por quedar bien con ellos, de repente somos así, ¿verdad? De repente se trata de quedar bien con los amigos o quedar bien con Dios. ¿Por quién decides? La palabra te enseña cuando tú estás arraigado, ¿verdad? De esa palabra. Así que, hermano, llévate en tu corazón lo que es la palabra. Y si tú eres verdaderamente libre, lee tu palabra todos los días. Invita a otros a leer la palabra. Manda versículos de la Biblia, mándalos. Eso sí también, ¿no? ¿Por qué? Porque van a motivar al espíritu, van a motivar al corazón, te vas a sentir feliz. Acuérdate que tú eres un árbol que ya está plantado junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo. ¿Qué pasa con tu hoja? No cae, está bien tomada. El momento que tenga que cambiar, ¿verdad?, de hojas el árbol, ya tiene las nuevas, ¿no? Digo que si tú hubieras visto ese arbolito de 10 centímetros, tú te hubieras reído de ese árbol. Se va a secar. Y mira, no tenemos que echarle agua a diario, ni... Ahí está el árbol y ha crecido.
Hace falta que le recorten, pues sí. Pero ahí está el árbol. No sé cómo esté tu vida. Pero yo creo que es reflexionar la palabra, ¿no? Si tú dices que eres verdaderamente libre es porque tú conoces a Jesús por medio de su palabra. Que tu palabra no falte. Mejor la traes en tu celular, gloria a Dios, ahí la puedes leer donde quiera que tú puedas estar y te permitan hacerlo. Conocerla también es importante porque hay trabajos donde no nos permiten llevar una Biblia, ¿no? Pero tú te aprendes los textos, ¿no? Mis hermanas cuando están cocinando, lavando los trastes, no sé, tal vez en una tarjetita y pones un texto bíblico y lo estás leyendo y lo estás leyendo, lo estás aprendiendo constantemente. Y tú tienes, ¿verdad?, que decirle a las demás personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Interesante porque, ¿te acuerdas en Génesis nos habla acerca de la historia de un árbol? Bueno, sí eran dos árboles, ¿no? Uno era el árbol de qué? ¿El árbol de qué? De la vida, ¿no? ¿Cuál era el otro árbol? De la ciencia del bien y del mal, ¿no? De tomar decisiones. ¿Y el hombre optó por tomar de cuál? Quiero tomar mis propias decisiones, ¿no? O sea, Dios. Y sabe, hermano, el Apocalipsis termina con un árbol, ¿verdad? Los últimos capítulos de Apocalipsis habla acerca de un árbol que va a dar su fruto, ¿verdad? Siempre. Y ahí ese árbol es Dios, el Señor Jesucristo, que va a sustentar nuestras vidas. ¿Por qué te platico de Génesis y Apocalipsis? Porque yo quiero invitarte a que si dejaste de leer tu palabra o no has tenido el tiempo o la estás leyendo, te invito a que termines de leerla. Si ya pasaste el Génesis ya te diste cuenta de lo que te dije ahorita. Pero si vas a llegar al Apocalipsis, te vas a sentir bien contento por todas las promesas que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Esas promesas son para ti y para mí, para los que confiamos en su palabra, para los que hemos creído en su palabra. No te apartes de mi ley, ¿se acuerda que lo leíamos? No te apartes de mi ley, medita de ella de día y de noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino sigue la voluntad de Dios. Empieza a conocer a Dios, sigue conociendo a Dios, porque este es el sentir, el concepto que tú tienes de Dios va a ser de acuerdo a la palabra. Así que esa es la invitación este día para que tú te unas, ¿verdad?, a este grupo de cristianos que hemos decidido que nos apasiona la palabra y que queremos leer la palabra y conocer más de Dios. Cada día te vas a enamorar más del Señor si tú lo haces. Así que yo quiero invitarte para que oremos, ¿verdad? Si gustas ponerte de pie, para que podamos orar. Y ahí donde estás, en el lugar donde tú estás, poder orar y pedirle a Dios que Dios te dé ese tiempo, ese deseo, ese anhelo por leer la palabra. Lo necesitamos, necesitamos que nuestra vida sea llena del poder de la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Bendito Dios y Padre, damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido. Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque hoy podemos consultar, Señor, tu palabra que nos has dejado, porque a cada uno de nosotros, Padre, los que hemos creído, Señor, has traído un cambio, Señor, importante en nuestras vidas. Pone en nosotros esa necesidad de todos los días, Señor, el poder aprender tu palabra, leer tu palabra, hablar contigo. Mi Señor, queremos crecer, queremos ser un árbol de bendición, Señor, en nuestra casa, en el trabajo, Señor, en esta nación donde tú nos has puesto, Padre. Queremos ser de bendición, queremos ser edificados por medio de tu palabra, mi Señor. Bendice nuestras vidas, danos el tiempo, Señor, haznos reflexionar en tu palabra, decidir, Señor, por lo que es mejor para nuestras vidas, lo que tú quieres para nosotros, mi Señor. Que podamos, Señor, escuchar esos buenos consejos que tú tienes para nosotros, Señor. Tomar buenas decisiones viene de acuerdo a conocer tu palabra, ser sabios, ser entendidos, a no apartarnos, Señor, de tu palabra. Gracias por esta palabra bendita que tú nos has dejado, Señor, porque ha traído bendición a nuestras vidas, bendición a nuestro espíritu, Señor. Ha traído libertad, Señor, a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu palabra se siga predicando, que tu verdad, Señor, se siga predicando, Señor, en nuestra nación. Tanto lo necesita,
Transforma, Señor, este pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Señor, utiliza nuestras vidas para que nosotros seamos los portadores de tu palabra, Señor, que podamos dar testimonio de lo que tú nos has dejado, de lo que tú nos pides, del grande amor que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, por los que se están comprometiendo a leer tu palabra siempre. Está leyendo, Señor, en cualquier momento, Señor, en ese momento que tenemos, Señor, de acercarnos a ti, leer tu palabra, Señor, reflexionar en tu palabra, tomarla para nosotros, Señor. Yo sé que vas a transformar vidas, yo sé que vas a traer libertad a muchos, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a...